Well, this is the prison epistles of Paul. Estas son las epístolas de Pablo desde la cárcel. Okay? And there really are more than 4. En realidad son más que 4, Because Timothy was written in jail. porque Timoteo fue escrito cuando él estaba en la cárcel, Probably Titus also. quizá Tito también, Okay. But those are categorized under the pastoral epistles. pero estas dos son categorizadas bajo The pastoral epistles. epístolas pastorales. Okay. And since we just finished those, Y como las acabamos de terminar, it just makes sense that we would do the rest of the prison epistles. tiene sentido que hagamos el resto de las epístolas. But in Ephesians and Colossians Pero en Efesios y en Colosenses and Philippians, y Filipenses, we're actually going back chronologically en realidad nos estamos yendo hacia atrás cronológicamente, to the first time Paul was in jail. hacia la primera vez en que Pablo estaba en la cárcel. Okay? So imagine after the first epistle of Timothy, Así que imagínense bajo, either before or after, o pueda ser antes o después the de first epistle, la primera epístola de Timoteo, is when these ones were written. que fueron cuando estas fueron escritas. We're going to talk about the dates, Vamos a hablar sobre las fechas. but most importantly, Pero más importante, I want to talk about these epistles. quiero hablar sobre estas epístolas. Now, we have to remember Tenemos que recordar that when Paul wrote these letters, que cuando Pablo escribió estas cartas, he wasn't just writing like systematic theology. no estaba escribiendo como teología sistemática, Where he's going to talk about doctrines of salvation, donde va a hablar sobre las doctrinas de la salvación, doctrines of sanctification, doctrinas de santificación, glorification, glorificación, end times theology. tiempos de los últimos tiempos de la teología, en la teología. He doesn't group them into themes like that. Él no los agrupa en temas como esos. So if we read them Si los leemos like they're specific sections como secciones específicas about specific theology, sobre teología específica, they lose their power pierden su poder because it's out of the context. porque salen del contexto. Okay? We can't just take a passage No nada más podemos tomar un pasaje like Romans 9 como Romanos 9 and say this is Paul's teaching y decir, esta es la enseñanza de Pablo about election, sobre la elección okay, or predestination. o la predestinación. If we do that, Si hacemos eso, we lose the context perdemos el contexto. because Paul has a lot to say about predestination Porque Pablo tiene mucho que decir sobre la predestinación in different letters en diferentes cartas for different situations. para diferentes situaciones. And he doesn't explain everything he knows Y no explica todo lo que él sabe about end times eschatology. sobre la escatología de los últimos tiempos. He doesn't say everything he knows about it. Él no dice todo lo que él sabe al respecto. If there's a question about that topic, Si hay alguna pregunta o alguna duda sobre ese tema or a problem in the church o algún problema dentro de la iglesia that is being caused by a bad understanding que ha sido causada por algún malentendimiento of that doctrine, de esa doctrina, then he will mention what is wrong, entonces él mencionará lo que está mal. not explain everything. No va a explicarlo totalmente. Okay, we see that in Thessalonians, Lo vemos, esa forma la vemos en Tesalonicenses, where he says some people wrote a letter donde dice algunas personas escribieron
una carta, like it was written from us, the apostles, como que si hubiera sido de parte nuestra de los apóstoles, saying that the resurrection has already happened. diciendo que la resurrección ya había sucedido. Now, Paul doesn't explain all end times theology. Ahora, Pablo no explica toda la teología de los últimos días. What he does Lo que él hace is he says, it hasn't happened yet es que dice, no ha sucedido todavía, because this is what's going to happen on that day. porque esto es lo que va a suceder en esos días. We're going to be transformed Vamos a ser transformados and we'll be with the Lord in the air. y nos encontraremos con el Señor en el aire. He doesn't specifically mention Él no menciona específicamente if it's before the Great Tribulation, si es antes de la gran in the tribulación, middle of it, en medio de at the ella, end of it, o al final de at the end ella, of the millennium. o al final del milenio. That's not even the topic. Ese no es el tema. He's writing a letter to people Él le está escribiendo una carta a las personas over specific situations. sobre situaciones específicas. And when we understand that context, Y cuando entendemos ese contexto, we can learn what the Scripture is saying. podemos aprender lo que las escrituras están diciendo, Not what it's not saying. no lo que no está diciendo. We can learn what it is talking about. Podemos aprender lo que sí está a lo que se está refiriendo. Okay? And that's where we find the power of the Word. Y allí es donde encontramos el poder de la palabra, Of a correct interpretation de una correcta interpretación, where we can understand the principle donde podamos entender el principio that is universal. que es universal, o el And tema universal. then we can apply that principle Y luego podemos aplicar ese principio to any situation that it applies to. a cualquier situación que apliquen. Okay? And that's proper hermeneutics. Esa es la hermenéutica apropiada. Okay? So, you have to remember, Hay que recordar in these letters, que en estas cartas he's not answering philosophical questions no está respondiendo a preguntas filosóficas about specific things. sobre cosas específicas. Paul was a pastor before anything else. Pablo primero era pastor antes que ninguna otra cosa. And this is pastoral theology. Y esa es teología pastoral. Okay? And in that sense, Y en ese sentido it's focused on specific situations está enfocado en situaciones específicas in the first century church. en la iglesia del primer centenario. Okay? That is the context. Ese es el contexto. Okay? So, Paul, as a theologian, Así que Pablo, como teólogo, who is a pastor, quien es un pastor, what he wants us to do, lo que él quiere que nosotros hagamos and what he wanted the church to do, y lo que él quería que la iglesia hiciera is to help them to see the world es ayudarlos a ver al mundo and how to live before God and how to live y cómo vivir ante Dios with specific examples con ejemplos específicos and specific situations. y situaciones específicas. If we think of Paul just describing doctrines, Si pensamos que Pablo nada más está describiendo doctrinas, then we lose the situations entonces perdemos las situaciones that take away the vitality of the Word. que quitan la vitalidad de la palabra. Okay? And how we can experience the New Testament. And how we can Y experience cómo es que nosotros podemos experimentar the New Testament el Nuevo Testamento in our lives. en nuestras vidas. Okay? And there's no better example Y no hay mejor ejemplo of this type of
pastoral theology de este tipo de teología pastoral than in his prison epistles. que en las cartas de la cárcel, sus epístolas. Okay? So, Paul writes these letters Pablo escribe estas cartas uncertain whether he would be released or not. sin seguridad si lo iban a dejar libre o no. But in his letters, Pero en sus cartas, in these 4 specifically, específicamente en estas 4, he communicates a trust él comunica una confianza in a sovereign God, en un Dios soberano, a certainty of triumph, la certeza de el triunfo, okay, regardless of what happens in this life. sin importar qué es lo que suceda en esta vida. So in a situation where a lot of people would be sad, Así que en esta situación muchas personas estarían tristes okay, or disappointed, o desilusionadas, Paul was rejoicing pero Pablo se estaba regocijando because he knew that nothing could destroy porque él sabía que no había nada que pudiera destruir what God had already done lo que Dios ya había hecho in Christ Jesus. en Cristo Jesús. And that was for the new community Esto era para la nueva comunidad that God had just created que Dios acababa de crear in the church, en la iglesia, but also pero también for the individuals in that community. para los individuos de esa comunidad. Paul trusted Pablo confiaba and he knew for certain y él sabía con certeza that nothing could destroy que nada podía destruir what God had accomplished. lo que Dios había hecho. This is the theme of Ephesians. Este es el tema de Efesios. Now, Paul also knew Ahora Pablo también sabía that Christ que Cristo is part of that divine sovereignty. es parte de esa soberanía divina And as a mediator, y que como mediador he is the believer's source. Él es la fuente del creyente. Okay? So that everything you need Así que lo único que necesitas in this life en esta vida to honor God, para honrar a Dios it's available now. ahora está hábil Disponible. o disponible lo mismo, In Christ. en Cristo. That's the theme of Colossians. Este es el tema de Colosenses. Okay? In reality, En realidad, he also knew él también sabía that Jesus transforms relationships que Jesús transformaba las relaciones at every level of society. en cualquier nivel de sociedad. If, as a Christian, Si como cristiano we live our life vivimos nuestras vidas with a focus on reconciliation con un enfoque en la reconciliación and forgiveness, y el perdón, and that is the essence of fellowship, y esta es la esencia de la comunión. and that is Philemon. Este es Filemón. So, because of all that, Así que por todo esto, Paul could rejoice, Pablo se podía regocijar and he could ask all believers y le podía preguntar a todos los creyentes to recognize que reconocieran that they belong to a heavenly city que ellos pertenecían a una ciudad del cielo that is greater than any circumstance que es más grande que cualquier circunstancia or any suffering o cualquier sufrimiento that exists in this life. que existe en esta vida. That is Philippians. Este es Filipenses. That's the 4 letters. Estas son las 4 cartas. Paul's communicating that to the church. Pablo le está comunicando esto a la iglesia. So as we study each book, Como vamos estudiando cada libro, we're going to see each of those themes. vamos a ver cada uno de estos temas. Okay? So, we are going to be talking about some major themes in the epistles. También vamos a estar hablando de algunos temas grandes
in these letters. en estas cartas. There's some special topics. Hay unos temas especiales. You don't have to write all these down. No tienen que escribir todo esto. Okay, but in Colossians we talk about hope. Pero en Colosenses hablamos de la esperanza. Also in Colossians, También en Colosenses Paul uses a unique phrase of the cosmos. Pablo usa una palabra especial, los cosmos. Okay. Also in Colossians, También en he Colosenses talks about the ransom. habla sobre The money you pay for a sequestro. la ¿Qué es el dinero paga por una persona secuestrada? rescate. Ujú. Okay. And the redemption. Y la redención. He talks about being blameless, Habla sobre el ser sin mancha, about the Spirit of Christ, sobre el Espíritu de Cristo, the mystery, el misterio, the return of Christ, el regreso de Cristo, the power of our words. el poder de nuestras palabras. He talks about thanksgiving, Habla sobre el dar gracias, intercessory prayer, oración intercesora. Intercessory. And then in Ephesians, Y luego en Efesios, those were all in Colossians, by the way. todos estos primeros que dijimos están en Colosenses. In Ephesians, he talks about the Trinity. En Efesios habla de la Trinidad. He talks about different times of salvation. Habla de diferentes tiempos de salvación. That we've been saved in the past, Que hemos sido salvos en el pasado, but we're being saved in the present, pero estamos siendo salvos en el presente and we will be saved in the future. y que seremos salvos en el futuro. 3 different Greek tenses 3 diferentes tensiones en el griego for the same word. para la misma palabra. In Ephesians, he's also going to talk about the will of God, En Efesios también va a hablar de la voluntad de Dios, the 2 eras, las 2 eras, about a personal evil. sobre una maldad personal. Okay. He's going to talk about the covenant, Va a hablar sobre el pacto, the law and the Christian, la ley y la persona, the Christian. el cristiano. Okay. God's plan for redemption, El plan de Dios para la redención, which is a mystery lo que es un misterio that has been revealed. que ha sido revelado. The Son and the Spirit, El Hijo y el Espíritu o en el Espíritu. the Son and the Spirit. El Hijo y el Espíritu. Also in Ephesians, he talks about hope, like Colossians. También en Efesios habla de la esperanza como lo hace en Colosenses. Also righteousness, También la justicia, wealth, la riqueza. riqueza, The kingdom of God, el reino de Dios, angels, los ángeles, effective prayer, la oración efectiva, perseverance, perseverancia, the day of Christ, el día de Cristo and a few other things. y algo otros más. Okay? Those are some specific themes, Estos son temas específicos, entre otros. etc. Sí, hay 4 más, pero son Filipenses y Filemón. Eso es solo en Colosenses y Efesios. Okay? So, all of those topics are in these books. Así que todos estos temas están en estos libros. But remember what we said. Pero recuerden lo que dijimos. He's not going to explain his doctrine about each of these topics. Él no va a explicar sus doctrinas en cada uno de estos temas. What he's going to talk about De lo que él va a hablar is specific situations in the church es de específicas situaciones dentro de la iglesia and how these topics y cómo es que estos temas can build up the believer pueden edificar al creyente to become more like Christ, para llegar a ser más como Cristo and how the church y cómo es que la iglesia can be more united in Christ. puede ser más unida en Cristo. Okay? So just keep that in mind. Así que nada más mantengan esto en mente. Okay? So, now we have to remember too, También tenemos que recordar in Ephesians especially, que especialmente en Efesios, the truths of this book, que las verdades de este libro
have impacted many, many lives. han impactado a muchísimas vidas. John Calvin called it his favorite book. A Juan Juan Calvin. Calvino le llamó su libro favorito Of all of the Bible. de todos los libros de la Biblia. Surprising, more than Romans. Es sorprendente que le haya gustado más que Romanos. So, one of the early martyrs, Uno de los mártires del antiguo, in the time of Calvin, en el tiempo de Calvino, actually asked Calvin to read Ephesians to him. en realidad le preguntó a Calvino que le leyera Efesios a When he él was dying on his bed. cuando éste estaba muriendo en su cama. This book is really called the crown of Paul's theology. Este libro en realidad se le llama The Crown, The crown la corona of Paul's theology. de la teología de Pablo. So Paul covers a lot of his themes that we just read. Pablo cubre muchos de los temas de los que ya miramos Okay, in a great summary. en un gran resumen. Okay, so in the same way that God used the book of Romans De la misma forma que Dios usa el libro de Romanos to begin the Reformation, para que usó para empezar la reformación, by talking about how we are saved by grace hablando de cómo es que somos salvos por gracia and not by works, y no por obras, to create the Protestant Reformation. para crear la reformación protestante. God can also use the Ephesians Dios también puede usar Efesios to reunite a divided Christianity. para reunir nuevamente a una cristiandad dividida. Okay? The unity of believers La unidad de los creyentes and the common things we have in Christ y las cosas en común que tenemos en Cristo are much more powerful son más poderosas than any of our differences. que ninguna de nuestras diferencias. And we're going to see that in the first 3 chapters. Y vamos a ver esto en los primeros 3 capítulos. Okay? Paul is most definitely the author. Pablo definitivamente es el autor. There's a lot of modern controversy, Hay mucha controversia moderna, but nothing ancient. pero nada en lo antiguo. Nobody ever doubted Paul as the author Nunca nadie dudó que Pablo era el autor until the modern era. hasta en la era moderna. And believe me when I say, Y créanme cuando les digo there's no really valid arguments that they have que no hay argumentos válidos que tengan ellos, that don't have a good explanation que no tengan una buena explicación for denying that Paul is the author. para negar que Pablo es el autor. Okay? He says it in verse 1 Él lo dice en el versículo 1 and in chapter 3, verse 1. y en el capítulo 3, versículo 1. Okay? It refers to being in prison Se refiere a cuando él estaba en la prisión, 3 times. encarcelado 3 veces. Church tradition La tradición de la iglesia from the first century desde el primer centenario all the way through the early years of the Catholic Church hasta en los primeros años de la iglesia católica, in the 4th century, en el cuarto centenario, all of them except Paul as the author, todos they aceptaron cite que or Pablo they cite, era el autor or they cite him as the author. o lo citaron como autor. Okay, Ephesians is in every list of books Efesios está en cada lista de libros that are supposedly written by Paul que supuestamente fueron escritos por Pablo in all of church history. en toda la historia de la iglesia. But when the church decided, Que cuando la iglesia decidió or they referenced Paul's letters, o se refirieron a las cartas de Pablo, it includes Ephesians. incluyeron a Efesios. Okay, so it wasn't until the 15th century No fue hasta en el 15 centenario that someone began to doubt que alguien empezó a dudar that Paul was the author. que Pablo era el autor.
Okay? But there's explanations for every one of his doubts. pero hay explicaciones para cada una de sus dudas. But I'll give you one example. Pero les voy a dar un ejemplo. The style. El estilo. There's very long sentences in Ephesians. Hay largas Frases. frases en el libro de Efesios That are not found that way in other of his letters. que no son encontradas en otras de sus cartas. Okay? But a good explanation for that Pero una buena explicación para eso is he was in prison. es que él estaba en la cárcel. He had plenty of time to think about long sentences. Tenía mucho tiempo para pensar en frases largas. He wasn't just writing shortly. No nada más estaba escribiendo corto. He could start something. Podía empezar algo I should explain that. y pensar, debería de explicar esto. And write about that. Y luego escribir And then sobre get eso. back to his thought. Y luego regresarse a su And say, pensamiento. I should explain that too. Y pensar, también eso lo debo de explicar. Because he wasn't in any rush, any hurry. Porque no tenía ningún apuro. Okay? One of the things specific for Ephesians, though, Una de las cosas que son específicas para Efesios is there's no personal greeting. es que aquí no hay saludos Personal. personales Okay? For individuals. para personas individualmente, Like in his other letters. como lo hay en las otras cartas. And that's interesting because we read in Acts Y esto es interesante porque leemos en Hechos that Paul was in Ephesians for 3 years. que Pablo estuvo en Efesios 3 años. Why would he not greet people individually? ¿Por qué es que él no mandara saludos individualmente? There's actually a very good explanation for that. En realidad esa es una muy buena explicación para Ujú. eso. The explanation would be, La explicación sería, if you knew 90% of the church by name, si ya conocías a la iglesia, si ya conocías al 99% de la iglesia por su propio nombre, in a church of 2,000, en una iglesia de 2,000 personas, you have two choices. tenías dos decisiones. You can either play favorites, O podías hacer jugar favor entre ellos and just mention the ones that are more important to you, y mencionar únicamente a los que eran más importantes para ti, or you can just say, o nada más podías decir to the church in Ephesus. a la iglesia en Efesios, ¿verdad? Okay? Because you're not going to name 950 people. Porque no vas a nombrar 950 personas. And people would think that they're being favored Y la gente pudiera haber pensado que tenían favor if he mentions them si los mencionaban a ellos and doesn't mention someone else. y no mencionaba a otros. So probably to avoid any favoritism, Así que probablemente para evitar favoritismo he doesn't mention everybody. no menciona a ninguno. Now in other letters, Ahora en otras cartas, like Romans, como la de Romanos, he only knew 9 or 10 people. únicamente él conocía como 9 o 10 personas. And so he mentions all 9 or 10. Así que él nada más menciona a todas las 9 o 10. That makes sense. Eso tiene sentido. Okay? So that would explain that part. Esto explicaría esa parte. But it also tells us a little Pero también nos dice un poco about the background of the letter. sobre el trasfondo de la carta. Some people think, Algunas personas piensan, some scholars say, algunos escolásticos dicen, that Paul wrote this specifically que Pablo escribió esto específicamente, not with a specific problem in mind, no con ningún problema específico en mente, in the church of Ephesus, en la iglesia de Éfesos, but more as a letter pero más como una carta that he wanted read to every church. que él quería que la leyeran en todas las iglesias. And this is the other reason they think Y esta es otra de las razones por la que ellos piensan that he doesn't mention any names. que es la razón por la que él no menciona nombres.
He wanted it repeated in other churches. porque él quería que la repitieran en otras And that iglesias. sounds logical, Y esto suena lógico, but based on what we just said, pero basado en lo que acabamos de decir, that would mean Paul was writing theology. esto significaría que Pablo sí estaba escribiendo teología. And that doesn't fit the context. Y eso no encaja dentro del contexto. It's difficult to notice what the specific problem is. Es difícil de notar cuál es el problema específico In the church of Ephesus. dentro de la iglesia de Éfesos, But I think we can find it. pero creo que lo podemos encontrar. Joel, how many times did you read it today? ¿Cuántas veces lo leíste ahora? 3 veces. ¿Cuántos otros leer Efesios? ¿Quién más leyó Efesios? ¿En preparación para clase? No. No los discípulos. No. Okay. If we look at the letter as a whole, Si vemos la carta toda en su totalidad, I think we can see that it's divided into 2 sections. creo que podemos ver que está dividida en 2 secciones. The first 3 chapters Los primeros 3 capítulos are everything we have in Christ. es todo lo que tenemos en Cristo. The next 3 chapters Los siguientes 3 capítulos are what that should mean to us. es lo que esto debe significar para nosotros. If we have all these things in Christ, Si tenemos todas estas cosas en Cristo, then we find in chapter 4, encontramos en el capítulo 4, verse 1, versículo 1, the reason that should impact us. la razón por la que nos debe de impactar. Somebody read chapter 4, verse 1. Alguien, por favor, lea el capítulo 4 y versículo 1. To me, that sounds like a pretty clear reason for writing a book. Para mí esto se ve como una razón muy clara para escribir la carta. You see, if your mom tells you stop jumping on the bed, Como ven, si su mamá les dice que paren de brincar en la cama, we can assume podemos asumir that you're jumping in the bed, right? que están brincando en la cama, ¿sí? Your mom wouldn't say that Su mamá no dijera eso unless you were jumping in the bed, a menos que estuvieran brincando en la cama, or if she knew you were going to. o si ella supiera que iban a brincar en la cama. And that would only be if you've been jumping in the bed. Y esto únicamente sería si ya habían brincado en la cama Right? con anterioridad, ¿sí? Now, if these are letters Ahora, si estas son cartas written for specific situations, escritas para específicas razones, read this verse again. ahora lean este versículo otra vez. Aquí tengo. Based on that verse, Basado en ese versículo, who can tell me what the church probably was not doing? ¿quién me puede decir lo que probablemente la iglesia no estaba haciendo? ¿Ah? They were Sí, not humble. pero específicamente en las palabras. En las mismas palabras que en las leyeron mismas palabras. está Where's la the, clave. what's the verb there? ¿Cuál es el verbo ahí? Andan, ¿sí? Andan es el verbo. Ujú. ¿Cómo andan? How were they walking? ¿Cómo estaban andando? Indignamente. Based on that verse, Basado en ese versículo and the history of Paul with his church, y la historia de Pablo con esta iglesia, and also what we read in Ephesians and in Revelation,
Y también por lo que leemos en Apocalipsis over the church in Ephesus. sobre la iglesia de Éfesos. Let's read o that. Efesos. Vamos a leer eso. Revelation, Apocalipsis, the church of Ephesians, la iglesia de Efesios, chapter, I believe it's chapter 3. Let me find it. yeah. No, chapter 2, Capítulo 2, read 2 through 5. lean del 2 al 5, por favor. Wow. Now, back in the book of Acts, Atrás en el libro de Hechos, de los Hechos, we find why Paul knew, or why these churches knew, or why this church knew, sorry. encontramos por qué es que esta iglesia sabía The difference between a real apostle la diferencia entre un apóstol real and a false apostle. y uno falso. Paul lived with them for 3 years. Pablo vivió con ellos por 3 años, With Barnabas, con Barnabé Silas, o Bernabé, Silo, Luke, Lucas, Timothy. Timoteo. Imagine your church Imaginen su iglesia being preached to and taught que a la que se le haya predicado y que se le haya enseñado by Paul, por Pablo, Barnabas, Barnabé o Bernabé, Bernabé, Silas, Silo, Timothy, Timoteo and Luke, many other apostles y muchos otros apóstoles that were coming through que estaban pasando por ahí for 3 years. por 3 años, Watching their lives, viendo sus vidas, seeing how they react, viendo cómo es que ellos reaccionaban, how they lived, cómo vivían, the humility they had, la humildad que ellos tenían, the sacrificial lives they lived, las vidas sacrificadas que ellos vivían, the suffering they endured, los sufrimientos que aguantaban, the strength they had, la fuerza que tenían, the patience they showed. la paciencia que enseñaban. Watching this for 3 years, Viendo esto por 3 años, it was very easy to recognize era muy fácil el reconocer a false apostle. un apóstol falso. But Pero here was their problem. aquí estaba el problema. They had been taught so well, Se les había enseñado tan bien and they knew so much, y sabían tanto that they lost their first love. que perdieron su primer amor. Most of us don't think of the book of Ephesians La mayoría de nosotros no pensamos que el libro de Efesios as Paul's epistle of love. como la epístola la epístola Pablo. de amor de Pablo, But it is. pero lo es. He uses the word love Él usa la palabra amor in Ephesians en Efesios more than any other book más que en cualquier otro libro that he wrote. que él escribió. Okay? He uses the verb love
Él usa el verbo amor 9 times. 9 veces And in all of his other epistles combined, y en todas sus otras epístolas combinadas he uses it 23 times. la usa 23 veces. Just in Ephesians, En Efesios únicamente he uses it 9 times. la usa 9 veces, Almost half. casi la mitad. He talks more about love Él habla más sobre el amor in Ephesians en Efesios than in any other book. que en cualquier otro libro. He uses the noun of love, El- agape, Él usa el sujeto amor, el agape, 23 times 23 veces, out of 39 times in all the rest of the books. de 39 que él lo usa en todas las cartas, en todos los libros. So, in total, it's between a fifth and a sixth En total es entre un quinto a un sexto out of his 13 letters. parte de sus 13 cartas. 13 cartas. Okay? So, it's a major theme for him. Es un tema mayor en este And it libro. seems like it was a major theme for Jesus. Y parece que también fuese un tema mayor para Jesús. When he talks to them in Revelation, Cuando Él habla de ellos en Apocalipsis and he says, y dice, I have this against you. yo tengo esto en contra de ustedes. You've lost your love. Han perdido su amor. You know truth, Conocen verdad, but do you practice it? pero ¿la practican? That fits the book of Ephesians. Esto encaja en el libro de Efesios. You have all these themes. Tienen todas estas cosas. Let me remind you of what they are. Déjenme recordarles las que son. Walk like it. Así que anden como tal. Let it change your life. Déjenles que cambien sus vidas. Let it affect your life. Dejen que afecte a sus vidas. Let it change your personality, Dejen que cambien sus personalidades, your heart, su corazón, your actions, sus acciones, your perspectives, sus perspectivas, your feelings, sus sentimientos, your emotions, sus emociones, your thoughts. sus pensamientos. So when we allow what God has done for us, Como ven, cuando permitimos que lo what God has que done for Dios us, ha hecho por nosotros, when we allow that to impact our minds, cuando permitimos que esto impacte nuestras mentes, it transforms us nos transforma to be able to send that message para poder mandar ese mensaje through our life a través de nuestra vida of what God has done for others. de lo que Dios ha hecho por otros. If you lack patience, Si no tienen paciencia, it means at that moment significa que en ese momento you're not remembering no se están recordando how patient God has been with you. qué tan paciente Dios ha sido contigo. If you're unwilling to suffer Si no estás dispuesto a sufrir to minister to someone, para ministrar a alguien, then you've forgotten se te ha olvidado how much Christ suffered qué tanto sufrió Cristo to minister to you. para ministrarte a ti. Theology Teología has a purpose. tiene un propósito. La teología tiene un propósito. The study of God El estudio de Dios should change our lives. debe de cambiar nuestras vidas. But it's obvious from this book Pero es obvio de este libro that is not automatic. que esto no es automático. It's a choice. Es una decisión. Paul has to remind this church, Pablo tiene que recordarle a esta iglesia, you know this stuff.
diciéndoles, tú conoces estas cosas. We taught it for 3 years. Se las enseñamos por 3 años. All of these things Todas estas cosas that God has done for you, que Dios ha hecho por ti. it's time to walk like it. Ahora es tiempo de andar como tal. For many of us, that's a truth that is going to impact us Para muchos de nosotros es una verdad que nos va a impactar as we study this book. mientras estudiamos este libro. Okay? ¿Sí? So, 7:30, we start at 8, right? Wow, we have time to get started. I did not say that. All right. So, yeah, we're going to have time to get started in Ephesians, okay? Vamos a tener tiempo para empezar el libro de Efesios. Okay. We could do an entire class Podemos hacer toda una clase completa on any one of these themes, en cualquiera de estos temas. okay? But let's start out Pero vamos a empezar verse 1 and 2. con los versículos 1 y 2. It's the introduction. Es la introducción. Read that, please. Léanla, por favor. If that was a letter from my teacher, Si esta fuera una carta de mi maestro that had studied with me for 3 years, que había estudiado conmigo por 3 años, I think I would know that he's a little upset. creo que me diera cuenta que estaba un poco enojado o molesto conmigo. Most of his other letters, La mayoría de sus otras cartas they begin with, I think of you all the time. empezaban con, yo pienso en ustedes todo el tiempo And I'm so thankful for your ministry. y estoy tan agradecido por su ministerio. In Philippians, we're going to see En Filipenses vamos a ver that Paul begins the letter que Pablo empieza la carta with almost an entire chapter con casi todo un capítulo completo, thanking them dándoles gracias for everything they've done. por todo lo que ellos han hecho. Here, he just says, Aquí nada más dice, Paul, an apostle of Christ Jesus, Pablo, apóstol de Cristo, by the will of God, por la voluntad de Dios, to the saints a los santos, who are in Ephesus quienes están en Efeso and who are faithful in Christ Jesus. y que fueron fieles, que son fieles en Cristo Jesús. Grace to you, Gracia y grace paz to you para vosotros, from God our Father de Dios nuestro Padre and our Lord Jesus Christ. y el Señor Jesucristo. And then verse 3, he said, Y luego en el versículo 3 él dice, I thank God for you. te doy gracias a Dios por ustedes. No, he doesn't say that, does he? No, no dice eso, ¿verdad? He says, blessed be God. Dice, bendito sea el Dios. I'm so thankful for God Estoy tan agradecido por Dios. Wow, something's different in this letter. Algo está diferente en esta carta. The only other letter we can compare this to La única otra carta con la que la podemos comparar is Galatians, es Gálatas, where the first thing he says, donde la primera cosa que él dice, how did you fall from grace so fast? ¿cómo es que se cayeron de la gracia tan rápido? That's the only one that's worse than this one. Esa es la única que está peor que esta. In this one, there's no, I'm so thankful for you. En esta no hay, doy tantas gracias por ustedes. He says, thank God. Dice, gracias a Dios.
that He has given you all these things. que Dios les ha dado todas estas cosas. Read verse 3. Lean el versículo 3, por favor. Está ahí. No, está bien. If we read the first sentence, Si leemos la primera frase, it would go almost to verse 21, se iría casi hasta el versículo 21, maybe 22. quizá el 22. Some people even put it to chapter 2. Algunas personas también lo ponen hasta el capítulo 2, Before he ends the first sentence. antes de que él termina la primera frase. It's a long sentence, Es una frase muy larga, but it helps us understand pero nos ayuda a entender what he's talking about. de lo que él está hablando. See, here is the general introduction. Aquí está la introducción general. Blessed be the God and Father Bendito sea el Dios y Padre of our Lord Jesus Christ, de nuestro Señor Jesucristo, who has blessed us quien nos bendijo in Christ en Cristo with every spiritual blessing con toda bendición espiritual in the heavenly places. en los lugares celestiales. Okay? Now, that is almost like an introduction topic. Esto casi es como un tema de introducción. Every spiritual blessing Toda bendición espiritual that we have in Christ, que tenemos en Cristo, that because they're in Christ, que porque están en Cristo, they are in heaven están en el cielo with Christ. con Cristo. And as we are connected to Him, Y mientras estamos conectados con Él and we are in Christ, y estamos en Cristo, God has blessed us Dios nos ha bendecido with all of these blessings. con todas estas bendiciones. What blessings? ¿Cuáles bendiciones? Well, let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. Because chapter 2 and 3, or 1, 2, and 3, Porque en los capítulos 1, 2 y 3 are a list están una lista of every spiritual blessing we have de cada bendición espiritual que tenemos in the heavenlies. en los cielos. And when he's done with this list, Y cuando terminamos con esta lista, then he says, chapter 4, luego dice en el capítulo 4, verse 1, versículo 1, therefore, por tanto, since we have all of these blessings como tenemos todas estas bendiciones in Christ, en Cristo, in the heavenlies, en los lugares celestiales, that's the therefore, eso es lo que por tanto, okay? Because we have these things, porque tenemos todas estas cosas. read the rest of verse 1. Leer, Lean el resto del versículo 1. capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Since God has called you Como Dios les ha llamado to be all of these things, para hacer todas estas cosas, to have all of these things, para tener todas estas cosas, to receive all of these things, para recibir todas estas cosas, and they are yours y como son suyas, in Christ, en Cristo, in the heavens, en los cielos, where all authority is, donde está toda la autoridad, where there is no enemy of God, donde no hay enemigo de Dios, on the throne in heaven, en el trono en el cielo, where Christ is, donde está Cristo, seated on the throne, sentado en el trono, with all of his authority, con toda su autoridad, to rule over his church. para reinar sobre su iglesia. He's given you all of these things. Él les ha dado todas estas cosas. Act like it. Actúen como tal. Tan fuerte, yo pienso.
¿Está enojado? Empiezas un poco desilusionado, frustrado, enojado, algo así. Pero imagínate después 3 años. 3 años. Con todos, él invierte más tiempo en esta iglesia de cualquier otro lugar. He spent more time with this church. Él pasó más tiempo con esta iglesia. Investing his life. am, Invertí. invirtiendo su vida Into them. en ellos, Suffering. sufriendo Incredibly, in many times. increíblemente muchas veces During his time there. durante su tiempo que pasó allí, Being persecuted. siendo perseguido. And after all that, Y después de todo eso, they didn't even know how to love one another. ni siquiera sabían cómo amarse los unos a los otros. You guys have all these blessings. Les dice, ustedes tienen todas estas bendiciones. Why are you fighting? ¿Por qué es que están peleando? Now let's take it piece by piece. Ahora vamos a tomarlo pedazo por pedazo. Verse 4. Versículo 4. In amor, ¿sí? El versículo 5. Empieza con in amor. Sí. Su mal traducción, si ponen en un nuevo versículo, it's a bad translation. Es una mala traducción. To start verse 5 with in love, De empezar el versículo 5 diciendo en amor. it fits better on the end of verse 4 Encaja mejor al final del 4 than the beginning of verse 5. que al principio del versículo 5. And a lot of versions have it like this. Y muchas versiones la tienen así. Okay? Read it with in love at the end. Termina, léelo otra vez y termina donde dice en amor. En amor, ¿sí? Okay. Cabe mejor. Then, in amor, he predestined us. Este tiene diferente sentido. En amor, él predestinado. En su propia decisión, por ese sentido, pero en amor, predestinado. Ese no cabe perfecto. No cabe mejor en lo otro. Y hay manuscritos, tienen los dos. So, mejor el manuscrito dice, en amor es lo. Sí. It still mentions he chose us. It still mentions that he chose us Sigue mencionando que Él nos escogió before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. And then it mentions why he did this. Y luego menciona por qué es que lo hizo. Now notice it does not say Ahora noten que no dice that we will be. que seremos. What does it say? ¿Qué es lo que dice? Después dice that we should be holy. Que debemos de ser santos para Not que that we- fuésemos santos. Not that we will be. No que seremos santos. It's not automatic. No es automático. He chose us Él nos escogió with the purpose con el propósito that we would choose him. de que nosotros lo escojamos a Él. But he doesn't force us to, Pero no nos forza a hacerlo and it's not automatic. y no es automático. Okay? He chose us with a purpose, Él nos escoge con un propósito so that one day, para que un día, if we walk in him, si andamos en Él, if we walk in the Spirit, si andamos en el Espíritu, if we grow in the knowledge of si Christ crecemos en el conocimiento de Cristo and the grace of Christ, y en la gracia de Cristo, if we do this, si hacemos esto, we will bear much fruit daremos mucho fruto and be holy y seremos santos and blameless y sin mancha before him ante Él in love. en amor. Because in love, Porque en amor
there is no sin. no hay pecado. In light, En la luz there is no darkness. no hay obscuridad. If we walk in love, Si andamos en amor, then we will fulfill all of the law. llenaremos toda la ley. And if we do that, Y si hacemos esto, we will be set aside for His purposes seremos apartados para su propósito, to be able to be used by Him para poder ser usados por Él and be without blame. y ser sin mancha. Okay? Now, He chose us Ahora Él nos escogió before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. Now, you could do an entire class on that point. Ahora puedes hacer toda una clase completa en ese punto. Is it predetermination? Si es predeterminación, Is it si predestination? es predestinación, Is it open theology? si es teología abierta. There's a lot of different explanations, Hay muchas diferentes explicaciones and we could get profoundly into those. y podemos entrar profundamente a esos. But that's not Paul's point here. Pero ese no es el punto de Pablo aquí. His point is, Su punto es before he ever created you, que antes que te creara a ti, he chose you te escogió because he wanted to have you walk in love. porque quería que andaras en amor. That was his desire for you, Ese era su deseo para ti and he chose you y te escogió a ti before he ever created you. antes que te creara. Now, it is assumed, Ahora se asume, okay, based on many other verses, basado en muchos otros versículos, that he chose us que Él nos escogió because he knew we would choose him. porque Él sabía que nosotros lo íbamos a escoger a Él. Okay? Now, we cannot say he did it before, Ahora no podemos decir que lo hizo antes, chronologically, cronológicamente, because it says before the foundation of the world, porque dice antes de la fundación del mundo, which means before there was even time. lo que quiere decir que es antes que existiera el tiempo. Well, if it's before time, Así que si es antes del tiempo, the best way to describe that la mejor forma de is describirlo not before time, es no antes del it's tiempo, outside of time. sino que es fuera del tiempo. Because if there's no time, Porque si no hay tiempo, there is no before. no hay antes. So outside of time, Así que fuera del tiempo, in God's omniscience, en la omnisciencia de Dios, that knows all things, que conoce todas las cosas, past, present, and future, pasado, presente y futuro, what might be, lo que pueda suceder, what could be, lo if que pudiera suceder si es que he knew what we would do Él sabía lo que haríamos in any situation. en cualquier situación. Now that doesn't take away our freedom. Esto no nos quita nuestra libertad. It just means Únicamente quiere decir he knows you well enough que Él te conoce lo suficiente that no matter what situation you're in, que no importa en qué situación estés, he knows what you would do. Él sabe lo que harías. And before he created the world, Y antes de que creara el mundo, and he could have created anyone he wanted, y Él pudiera crear cualquier mundo que quisiera, right? ¿sí? He's all powerful. Porque Él es todopoderoso. He decided to create this world Él decidió crear este mundo knowing what you would choose to do sabiendo lo que tú ibas a decidir hacer after all of your experiences después de todas tus experiencias when you are presented with the gospel. cuando fueras presentado con el Evangelio. He knew you would respond. Él sabía que ibas a responder And he chose you y te escogió before he even created you. antes que siquiera te creara. He knew you would be here
Él sabía que ibas a estar aquí today el día de hoy, instead of somewhere else. en lugar de en otro lado. It doesn't mean he forced you to be here. Eso no quiere decir que Él te forzó a que vinieras aquí. It just means he knows you better than you know yourself. Únicamente que Él te conoce mejor que tú mismo te conoces a ti. That's biblical. Eso es bíblico. He knew what you would do. Él sabía lo que ibas a hacer. We have a great example of that from Jesus. Tenemos un gran ejemplo de esto en Jesús. He says to the Pharisees, Él le dijo a los fariseos, if the miracles that are being done now si los milagros que se están haciendo ahorita would have been done hubieran sido hechos in Sodom and Gomorrah, en Sodoma y Gomorra, they would have repented. se hubieran arrepentido. He knew what they would do, Él sabía lo que ellos hubieran hecho, even though they never did that. aunque nunca lo hicieron. God knows us that well. Dios nos conoce tanto así. And this is how we can say, Y así es como podemos decir He will never let you be tempted que Él nunca te dejará ser tentado more than what you are capable. más de tu capacidad, Because He knows what you are capable of. porque Él sabe cuál es tu capacidad, What are your limits? cuáles son tus límites. He knew Peter's limits Él conocía los límites de Pedro when Satan wanted to separate him. cuando Satanás quiso separarlo. Jesus said, nope, Jesús dijo, no, that would pass his limit. esto pasaría su límite. And I've interceded for you. Y yo intercedí por ti. You will repent Te arrepentirás and you will be restored. y serás restaurado. And when you are, Y cuando lo seas, strengthen your brothers. fortalece a tus hermanos. We have many examples Tenemos muchos ejemplos of God knowing en las situaciones donde Dios sabía what we would do. lo que haríamos. David asked God one time, David una vez le preguntó a Dios, if I go down and fight the Philistines, si voy y peleo con los filisteos, what will happen? ¿qué sucederá? God said, you will surely die. Y le dijo, seguramente morirás. David said, then I'm not going to fight the Y Philistines. dijo, entonces no voy a pelear con los filisteos. And God said, very Gracias. smart man. Y Dios le dijo, Inteligente. muy inteligente. Later on, he said, Después le dijo, what about now? ¿qué tal ahora? If I fight him now, will I win? Si les peleo ahorita, ¿ganaré? God said, you will surely win. Y le dijo, seguramente ganarás. And so he went to fight him. Y se fue y les peleó. And he won. Y ganó. We have a lot of examples Tenemos muchos ejemplos of God knowing us so well. de cuando Dios nos conoce tan bien And he knows the future. y que Él conoce el futuro And even the potential future. y aún el Futuro potencial So well tan bien that he knows what you would do que Él sabe lo que harías if you were in any situation. si estuvieras en cualquier situación. That is what omniscience is. Eso es lo que es omnisciencia. Okay? Now, based on all that, Ahora, basado en todo eso, we can tell what Paul is referring to. podemos saber a qué se está refiriendo Pablo. God knew Dios sabía before he even created you antes de que te creara that on this day, que en este día, as I write this letter, mientras escribo esta carta, you would be in Christ. serás en Cristo o estarás en Cristo. You would be one of the saints Serás uno de los santos in Ephesus en Efesios, and faithful en Éfeso, y fiel in Christ Jesus. en Cristo Jesús. And because of that, Y por eso you have all the spiritual blessings tienes todas las bendiciones espirituales in Christ. en Cristo. And he is in heaven. Y Él está en el cielo.
One of those blessings Una de esas bendiciones is the knowledge es el conocimiento that before you ever chose Him, que antes de que tú lo escogieras a Él, He knew it, Él ya lo sabía. and He chose you first. Y Él te escogió primero. And He did that for a reason, Y lo hizo por una razón, to walk in love. para andar en amor. Now, to give you an example of that, Ahora, para darles un ejemplo de eso, verse 5, el versículo 5, read that. léanlo por favor. Okay, notice what it doesn't say. Noten lo que no dice, Predetermined. predeterminado. It does not say that. No dice eso. It says predestined. Dice predestinado. Now, what is the difference on that word? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo dice la tuya? Predestinado. Todos dice Ok. predestinado. None of them say predetermined. Ninguna dice predeterminado. Predetermined Predeterminado means God made it happen. significa que Dios lo hizo que sucediera así. Now, the word predestined Ahora, la palabra predestinado in the ancient Greek, en el griego antiguo it was written in one book estaba escrito en un libro outside of the Bible fuera de la Biblia about a prophet sobre un profeta who walked into a restaurant quien entró a un restaurante, and he predestined Y what él- he would eat. predestinó lo que iba a comer. He just said Nada más dijo what he wanted to eat. lo que él quería comer. He ordered his food Él ordenó su comida with the expectation con la expectativa that when he ordered it, de que cuando la ordenara, the waitress would give the order to the cook. el, Mesera. el mesero o Uh-huh. mesera, Either one. el mesero entregara la orden al cocinero, He would prepare the meal he asked for, que el cocinero preparara la comida que él había pedido and he would receive that food. y que recibiera esa comida That's what predestined means. y que de esa forma es como significa la predestinación. God said something. Dios dice algo, He declared something to be Él declara que va a hacer algo with his omniscience, con su omnisciencia, expecting it to happen esperándola que suceda and knowing that it would. y sabiendo que sucederá. Now, what did he predestine? Ahora, ¿qué fue lo que Él predestinó? And notice it doesn't say who he would predestine. Y noten que no dice a quién predestinó. We're not talking about who is saved and who is not here. No estamos aquí hablando de quién es salvo y quién no lo es. And many people use this verse Y muchas personas usan este to versículo try and prove para tratar de comprobar God predestined who would be adopted. que Dios predestina quién será salvo. That's out of the context. Esto está fuera de contexto. The context El contexto is the who es el quién, is already those who are in Christ, es aquellos que ya están en Cristo. right? ¿Sí? Whoever's in Christ Quien esté en Cristo has these blessings. tienen estas bendiciones. So that's already declared. Así que esto ya está declarado. If you're a saint, Si eres un santo, a faithful in Christ, un fiel en Cristo, you've been chosen in Him, has sido escogido en Él and you're in Christ, y estás en Cristo, you've been predestined. has sido predestinado. For what? ¿Para qué? That's the list. Esa es la lista. The what El qué is adopted as sons, es adoptados como hijos suyos, according to the purpose of His will. de acuerdo al propósito de su voluntad. Okay? What does that mean, to be adopted? ¿Qué quiere decir el ser adoptados? Well, for the Jews, Bueno, para los judíos, when you adopted a child, cuando adoptabas a un niño, you would bring him into the temple, lo traías al templo, you would offer a sacrifice, ofrecías un sacrificio
make a covenant with God, hacías un pacto con Dios and you would say, y "This decías, is my son." este es mi hijo. You would kill the animal, Matabas al animal and you would say, y decías, "Let this be done to me que esto se me haga a mí if I ever break my vow si algún día yo quebranto mi voto to accept this child as my son." del aceptar a este hijo, a este niño como mi hijo. It was permanent. Era permanente. Now, interesting, Ahora, es interesante if a child was born to you que si un hijo se te nacía a ti, que era tuyo, tu sangre, and they didn't honor you, y este hijo no te honraba you como could kick padre, them out of the family lo podías sacar de la familia, because you didn't choose them. porque tú no los habías escogido. You never made a vow to God Nunca habías hecho un voto a Dios, that this was your son. que este era tu hijo. God just gave him to you. Dios nomás te lo había dado. And if he wasn't good, Y si no era bueno, you could say, "He's not mine." podías decir, ese no es mío. But if you were adopted, Pero si eras adoptado, you could never be taken out of the will. nunca podía ser sacado de la herencia. Vale más. Sí, porque vale más el voto que le haces a Dios. Porque es tu decisión y tu voto. Lo mismo en los matrimonios. In this sense, En este sentido, he's telling us, nos está diciendo, hermanos, in this sense, he's telling us, en este sentido nos está diciendo, God predestined us. Dios nos predestinó. When he chose us, Cuando Él nos escogió, he also said, también dijo, "I'm going to adopt them voy a adoptarlos as my sons, como mis hijos. and nothing can stop me." Y nada puede parar esto. Qué bendición. Knowing this, Sabiendo esto, should we ever doubt our faith? ¿debemos de alguna vez dudar de nuestra fe? Should we ever doubt God's goodness towards us? ¿Alguna vez debemos de dudar de la bondad de Dios Lord, hacia why are you nosotros? letting this happen to me? Diciendo, Señor, ¿por qué permitiste que esto me sucediera a mí? Do you hate me? ¿Me odias? Are you mad at me? ¿Estás enojado conmigo? This verse tells us Este versículo nos dice he will never abandon us. que Él nunca nos abandonará. He will never allow us Él nunca permitirá to be separated from his love. que estemos separados de su amor. Romans, Romanos, nothing can separate us nada nos puede separar from the love that is in Christ Jesus. del amor que está en Cristo Jesús. Nothing in heaven, Nada en el cielo, nothing in earth, nada en la tierra, in the ocean, en el océano, in the mountains, en las montañas, no angel, ni ángeles, no human, ni humano, nothing nada can separate us from the love nos puede separar del amor that is in Christ. que está en Cristo. We are seated Nosotros fuimos plantados in the heavenly places en los lugares celestiales in Christ en Cristo, because our life porque nuestra vida is in Him. está en Él. His Spirit is in us. Su espíritu de Él está en nosotros. He's going to talk about that in a minute too. Y Él va a hablar de esto en un minuto. Now, the purpose of God adopting us Ahora, el propósito de que Dios nos adoptara is it was simply His will. era simplemente por su voluntad. He wanted to adopt us. Él quiso adoptarnos. Now, He could have done anything. Ahora, Él pudiera haber hecho cualquier cosa. He could have said to all of us Gentiles, Él hubiera podido habernos dicho a todos nosotros los gentiles, if you accept me as your Messiah, si me aceptas como tu Mesías, then I'll make you a Jew te voy a hacer un judío and you have to live under the law.
Y tienes que vivir bajo la ley. And if you obey the law, Y si obedeces la ley, then you can be saved. puedes ser salvo. He could have said, Él pudo haber dicho, if you accept me, si me aceptas, then you won't die at 90 years old. no morirás a los 90 años. You'll live 1,000 years. Vas a vivir 1000 años Then you'll die. y luego morirás. He could have said that. Él pudo haberlo dicho. He could have said, Pudo haber dicho, if you accept me, si me aceptas, then you'll still be a sinner saved by grace, seguirás siendo un pecador, salvo por gracia, but you'll live forever. pero vas a vivir para siempre. Well, those would all be good things. Todas esas cosas fueran cosas buenas, But instead, sino que en lugar de eso, like John says, como Juan lo dijo, what kind of love is this? ¿qué tipo de amor es este? That you call us sons. Que nos llamas hijos, The creator of the universe. el creador del universo, God omnipresent, Dios omnipresente, omnipoderoso. omnipotente, Omnipotente, sí. Okay. All loving. a todo amoroso, no, amoroso, Bondadoso. Omnibondadoso. Right? Bondad. bondadoso, todo bondadoso, Okay. Ruler of the heavens and the earth. gobernador del cielo y de la tierra, King of all kings. Rey de reyes, Lord of lords. Señor de señores. He could have called us servants, Él pudo habernos llamado sirvientes, but he calls us sons pero nos llama hijos by adoption. por adopción. And where God vows, Y donde Dios jura, there is no lie. no hay mentira. I like a song that I know. Hay una canción que me gusta It says, que dice, I can never break your promises. yo no puedo romper tus promesas. Think about that. Piensen sobre eso. I cannot break Yo no puedo romper your promise tus promesas, because they're your promises. porque son promesas tuyas. How can I break ¿Cómo God's es que promise? yo puedo quebrantar la promesa de Dios que Él hizo? It's His promise. Es su promesa. It depends on Him, Depende en Él, not us. no en nosotros. He has adopted us. Él nos ha adoptado. How can we unadopt ourselves? ¿Cómo es que nos podemos quitar la adopción nosotros mismos? It wasn't our purpose in the beginning. No era nuestro propósito desde al principio. It was His purpose, Era su propósito His will, de Él, su voluntad, to the praise of His grace. Para la alabanza de tu gracia, de su gracia. That is why He did it, por eso es que él lo hizo, because He wanted to, porque Él quiso hacerlo, so we would understand para que pudiéramos entender and praise Him y alabarle for the incredible favor por el increíble favor that He has given us que nos ha dado before He even created us. antes que siquiera nos creara, Before we did anything to deserve it. antes que hiciéramos cualquier cosa para merecerlo. He adopted us. Él nos adoptó. Wow. He declared before time, Él declaró or outside of time, fuera del tiempo that the moment we accepted Him, que en el momento en que lo aceptáramos, He would give us the right Él nos iba a dar el derecho to be called children of de God. ser llamados hijos de Dios. What an incredible honor. Qué honor tan increíble. And He's blessed us with that Y nos ha bendecido con eso in Christ.
en Cristo. If you are in Christ, Si eres en Cristo, this blessing is yours. esta bendición es tuya. This privilege is yours. Este privilegio es tuyo. This honor is yours. Este honor es tuyo. This grace is yours. Esta gracia es tuya. And it was before he even created Y you. fue antes que siquiera te creara. So it wasn't because you did something special. Así que no fue por algo que hiciste especial. It's because he did something special. Es porque Él hizo algo especial. It's all his grace, Todo es su gracia, his glory, su gloria, his honor. su honor. We'll pick up on verse 7 next week. Vamos a continuar en Verse la 7. 7. I paraphrase 6. Yo parafrasear si es como si no nota. Yo parafrasear versículo 6, ¿ok? En el contexto. So, continuar en la siguiente semana en 7, ¿ok? So, just based on these verses, Así que nada más basado en estos versículos, we're going to do something this class, vamos a hacer algo en esta clase, just during this first 3 chapters. únicamente durante en estos 3 primeros capítulos. I want you to just write sometime during the week as a devotional. Quiero que escriban algo durante la semana como un devocional. How should this change me? ¿Cómo es que esto me debe de cambiar? What should this mean ¿Qué debe de significar esto para mí in my life? en mi vida? Okay? Just write a quick note on that. Escriban una nota rápida. Okay? No length required. No hay ninguna cantidad específica. Just make sure you note the 2 things Nada más asegúrense de notar las 2 cosas in these verses. en estos versículos. He chose us Él nos escogió and he adopted us y nos adoptó for these purposes. para estos propósitos. What should that mean? ¿Qué es lo que esto significa? Okay? Vamos a orar. Hermano Rubén, sí, por favor.